Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven. Gracias por la sintonía. Hoy tengo la grata presencia del arquitecto Fernando Osorio Quintero, con una experiencia de 35 años de ejercicio en esta bella ciudad de Cuenca. Fernando es un arquitecto que se ha dedicado siempre a elaborar proyectos, a construir vivienda incluso popular. Bienvenido, Fernando, un gusto. La ciudadanía necesita saber muchas cosas sobre la situación de la arquitectura, del municipio, de los permisos, de fin. Bienvenido. Como un preludio, ¿qué piensas vos sobre el desarrollo de la ciudad? ¿Es sostenible? ¿Está bien? ¿Habrá que tomar alguna reforma? Por favor, bienvenido. Gracias. Gracias, mi estimado Marco. Para mí es un gusto inmenso poder compartir contigo este momento. Eh, Efectivamente, sabes que durante todo este tiempo de profesión, a mí me ha permitido ver a la ciudad cómo crece. Y en verdad hay muchas cosas que están bien y otras cosas que creo que son importantes irlas ajustando. Pero la parte más importante creo que es que la ciudadanía tiene que colaborar. Hay muchas cosas que están de ir avanzando, pero es necesario que el propietario piense en el beneficio que hace cuando actúa de la manera que corresponde hacer, no saltarse trámites ni cosas por el estilo. La Eh, mayoría de personas creen que los arquitectos lo hacen los planos. Que los arquitectos sí dibujan bonito ahora con la computación, con todo eso, incluso se dice copian, en fin, pero no es así. Fernando, creo que la proyección del arquitecto, incluso en forma moral, es mucha más amplia. El cumplimiento de la ley, por ejemplo. Tienes toda la razón. Efectivamente, mucha gente piensa que nosotros solamente hacemos planos, pero en la realidad nosotros estamos desde el principio de la idea del propietario Ujú. hasta el último trámite. Le damos el seguimiento. Somos una especie de guía, de timón, para que la planificación, el diseño, la parte estructural, instalaciones, la misma construcción, vayan con los permisos legales que corresponden para la terminación correcta del proyecto que todos desean. Que, imagínate, hay mucha gente que invierte mucho dinero que ha guardado, ha, ahorrado, hace créditos, pero si eso no aplica correctamente con una buena guía, que es el arquitecto, pues puede estar metiéndose en apuros, hermano. Por supuesto. Entonces, cuando uno comienza a construir una casa, generalmente la primera casa, es un sueño que debe ser conducido por un arquitecto. El arquitecto es el que lleva el timón para que haya seguridad, para que haya bienestar, para que haya luz, para que se magnifique el espacio, en fin, incluso yo diría de gusto. Entonces, el arquitecto es este timón que va conduciendo al dueño de la casa para que se sienta feliz con la construcción y realice su sueño. Es más, para cuando haya la venta del bien pueda ser cotizado. Correctamente. Sabes que nosotros no solamente diseñamos cosas lindas o hacemos los planos que corresponden para el propietario, estamos nosotros para dar un seguimiento seguro y confianza al propietario para que su proyecto sea legal, para que él pueda dormir tranquilo a futuro. Entonces, con el asesoramiento de un arquitecto, ese miedo de las multas desaparece, hermano. ¿Sí? Y eso es una cosa muy importante porque a veces la gente quiere saltarse ese paso, pero va a tener malas noches, va a enfermarse, todo ese tipo de cosas. Porque el arquitecto, cuando acompaña, el cliente no es que está gastando su dinero, él está siendo bien acompañado Está optimizando los recursos. y está garantizándose que él va a vivir en un lugar bien hecho y sin ningún problema. Bien, ahora, las personas que construyen, generalmente en el sector medio y bajo de la población, no disponen de recursos. Entonces, al no disponer de recursos, quieren obviar cierto tipo de ordenanza, cierto tipo de situación, acomodar su terreno, en fin. Esto entonces obliga a que en algún momento ciertos profesionales, entre comillas, profesionales y funcionarios
ayuden, entre comillas, también y favorezcan para la elaboración de construcciones que a lo mejor están al margen de la ley. Lamentablemente vos tocas un tema muy real. No hay cómo tapar el sol con un dedo. Pero yo quisiera hacer una sugerencia más hecha directamente al que va y necesita construir o necesita lotizar o dividir. Piense en el bienestar que va a tener, si hace las cosas correctas. Piense en su familia, piense en lo que va a hacer a futuro, cómo va a ser él en 5, 10, 20 años. La planificación es la que evita arrepentimientos y gastos a futuro, pero planifique siguiendo con un arquitecto, haciendo las cosas que corresponden. Hermano, yo creo que la parte más importante es de que el que necesita, el que va a construir, el que va a gastar, sea asesorado correctamente por un arquitecto, cumpliendo las leyes, lo que tú dices, y evitar ese tipo de situaciones que se complican a largo plazo. Hay un aforismo popular que dice lo barato sale caro. Es decir, las personas a lo mejor están apretadas y prescinden de los servicios del arquitecto, pero a la larga van a tener problemas con el municipio, con las ordenanzas, con los vecinos, con la falta de planificación en la construcción, en fin. Entonces es recomendable que el arquitecto guíe desde el principio. Claro que sí, eso es básico, porque inclusive hay un pensar general, ¿no? ¿Para qué voy a contratar al arquitecto? Es un gasto. Y van directamente, hablan con el albañil y hablan directamente, y van a comprar los materiales sin Ujú. una planificación. Correcto. Entonces, el arquitecto, ¿qué es lo que hace? Le ayuda a optimizar a la persona que va a construir, va a vivir, viendo los beneficios que puede tener si planifica. No va a comprar de más, va a hacer las cosas que corresponden y el resultado va a ser prácticamente algo que le va a servir al futuro. Conozco dentro del ejercicio profesional del derecho que muchas personas construyen y construyen sin arquitecto, sin permiso, sino a la buena de Dios, digamos así. Sí, Y llega un momento en que les van a imponer una multa, incluso de rocamiento, en fin, pero dicen, ya, pagaré la multa, no hay problema. La ordenanza municipal permitía hasta hace poco tiempo el pago de la multa. Ahora entiendo se ha reformado, posiblemente va a haber multas mayores, o hay multas mayores, y de esta forma se ayuda al mejoramiento de la ciudad, de la construcción, del medio ambiente, ¿verdad? sí, sabes que el tema de las multas que tú acabas de mencionar es totalmente cierto, según había la ordenanza, inclusive podía llegar a 40 salarios básicos. Ujú. Fíjate, entonces, si estamos hablando de una multa de hasta $20,000 por no hacer las cosas que corresponden. Correcto. Entonces, eh, el momento de asesorarse con un profesional, con un arquitecto, esto le ayuda desde un inicio a preparar los planos como corresponde, a cumplir las normas, cumplir con los retiros, con las alturas, sí, ver que la parte estructural esté bien establecida, no tener a futuro problemas. Entonces, que el uso del suelo inclusive esté perfectamente bien aplicado, porque hay construcciones, ¿no es cierto?, que se las hace y el dueño quiere poner un negocio y el rato de sacar su permiso de construcción, perdón, de funcionamiento, no es uso de suelo Correcto. correcto. O sea, el uso del suelo es imprescindible para la construcción. A eso que quiero llegar. El momento en que tú construyes, por decir algo, un edificio de 4 pisos, pero la zona es para dos, esto es contravenir a disposición. Van a sacar el permiso para el funcionamiento hablemos de una agencia bancaria en el primer piso. No le van a dar. Claro, es más, como la ciudad está eh, dispuesta de tal manera que hay ciertos sectores con los servicios en cada sector. Y por ejemplo, hay un caso que yo estuve eh, en Ochoa León, ¿Ya? que el O sea, la cliente ciudad está zonificada, digamos. tiene la zonificación. Correcto. Entonces, el cliente se había hecho ya un canchón para hacer una ferretería. Ya. ¿Sí? El rato que quiso sacar el permiso de funcionamiento no era factible, porque la zona no daba para colocar ferretería.
Entonces, si eso se hubiera obviado, si es que hubiera tenido el asesoramiento del profesional, el asesoramiento lee lo que el IPLU se llama, ¿no es cierto? Ujú. ¿No? Ahí lee exactamente cuáles son el uso principal y el uso secundario que puede tener el sector y aprovechar así mejor el espacio. Es muy importante que se haya la presencia de un profesional, de un arquitecto que sepa manejar estos puntos y que el propietario, el que va a invertir, esté más tranquilo. Bien, por cierto, pero muchas personas dicen que es muy complejo el trámite municipal, que se demora 2 meses, 3 meses, 5 meses y que no les dan respuesta, le dan respuestas vacuas, no le identifican al problema, en fin, dan largas al asunto. Entonces, las normas incomodan, se brincan las normas, y el brincarse a nombre es un delito. Así es, así es. Sabes que vuelves a tocar otro tema, el tema este que es incómodo, pero es una verdad. Pero sabes, hay la manera de hacer las cosas bien. Podemos hacer las cosas bien, Ujú. pero para eso tiene que asesorarse. Al tener un arquitecto asesorándose, no es una pérdida de dinero, sino que estás garantizando tu inversión. Y hay una cosa que es muy importante. El momento que te asesoras con un arquitecto, el arquitecto es el que tiene el dolor de cabeza y va y habla con el municipio y sabe y entiende lo que el municipio tiene sus determinantes en el sector y aplica correctamente. Habla con el dueño, le da las pautas para que él mejore su proceso y pueda tener lo que tiene sin incurrir en errores. Bien. Ahora, la gente comete también el error de no contratar arquitecto, pero para sacar los permisos del IPRU, de fin, necesita la firma de arquitecto, porque esa es la condición en el municipio. No es que yo construyo sin presentar los planos al municipio ni cosas por el estilo. Necesita ser aprobado el IPRU, que no es otra cosa más que las regulaciones para y las indicaciones para poder construir un área, el número de pisos, los retiros de fin, por favor. Exactamente. En hay una cosa que es básica. El momento que inicia el trámite para cualquier actividad de construcción sobre el Cantón Cuenca, se requiere de libros, ¿no es cierto? El arquitecto sabe interpretar, lee lo que está ahí. Y algo que es sumamente importante, y algo que tú dijiste, si el municipio le dice, usted para presentar aquí tiene que hacer un cálculo estructural, el arquitecto sabe cómo proceder. Claro. ¿Sí? Y si dice aquí hay un movimiento de tierras, usted, un movimiento de masas en litros, no puede construir en teoría. El arquitecto sabe el mecanismo, cómo hacer y presentar estudios de suelos, parte estructural, cómo hacer para que el proyecto tenga su resultado correcto. Y ahí está lo que tú dices. La gente a veces dice, no, yo voy a construir y pago la multa, es lo más fácil, Ujú. ¿no? Pero yo creo que lo más importante y lo ideal es, no es por lo fácil, sino es lo que te va a dar tranquilidad a futuro. Porque Correcto. oye, vas a poder dormir tranquilo, vas a poder heredar, vas a poder vender y vas a hacer un préstamo y te hablo lo que es correcto. Si tú construyes cerca de una quebrada, porque lo que acaba de decir, y mucho problema en el municipio, yo voy a construir ahí, ¿no es cierto? ¿Quieres hipotecar eso al banco? El banco viene y dice, no podemos, ahí le vamos a dar, no te va a dar el préstamo que necesitas, Correcto, porque claro. no está correctamente emplazada la construcción en un lugar que corresponde. Ahora, el arquitecto tiene que sujetarse específicamente y en forma obligatoria a las ordenanzas y a las disposiciones. ¿Qué pasa si el arquitecto AUPA, o quiero decir, el arquitecto le insinúa a su cliente que cobra un pago un poco más barato para acomodarse a la economía y el arquitecto es el que dice, sí, sí, ya le voy a hacer y a la larga construye sin permiso? La responsabilidad profesional es contra el arquitecto, no contra el dueño del terreno. Aquí hay dos cosas que son importantes. Si el dueño decide construir a su libre albedrío, hablando así, Ujú. lógicamente él es el responsable, Ya. no hay vuelta que dar. Pero si usted contrata a través del asesoramiento de un profesional, de la arquitectura en este caso, el arquitecto tiene la obligación para poder hacer los trámites municipales,
poner la firma tanto en los levantamientos como en los planos, y el municipio da paso solo si está la firma del profesional como responsable. Es más, dentro del área del centro histórico, el municipio al profesional le hace firmar una garantía. Correcto. Entonces es bueno que los dueños sepan que no están ellos botando dinero, sino están garantizando su inversión, porque el arquitecto entra como garante de la construcción que se va a hacer. Y justamente cuando existe una contraversión a eso, pues primerito cae el dueño y el arquitecto, porque ese es el responsable de la construcción. Sí, por cierto, Fernando, la conversación es muy amplia, pero voy a centrarme en dos cosas. Si hay ciertas zonas en la ciudad de Cuenca, en el cantón Cuenca, incluso graficadas, señaladas por una comisión suiza que vino hace tiempo, acá hace años, para que no se construya en zonas que a lo mejor son deslizables, que se corren los terrenos. Tienes que probar con estudios de suelos en esa zona para construir una vivienda. Efectivamente. Ya te decía hace un momento, eh, el IPRUS identifica, da los determinantes y le dice qué es lo que puede hacer y hasta dónde puede llegar. Ya, ¿Cierto? El arquitecto analiza eso y plantea, en el caso que tú mencionas, si hay un movimiento de masas, el arquitecto puede plantear un trabajo adicional para fortalecer ese terreno, hacer la parte estructural que corresponda y justificar con la firma profesional al municipio. pero aquí una pregunta. El arquitecto puede hacer una construcción, pongo un ejemplo, reforzar los cimientos de la casa, hacer muros para que no se deslice, pero a la larga, esto significa asumir una responsabilidad porque hay conciencia de que ese terreno tiene, por decir algo, una cruz roja, dos cruz rojas, tres cruz rojas, quiere decir, el peligro del deslizamiento crece. ¿Hasta qué punto es responsable el arquitecto? Bueno, la ventaja es de que el arquitecto sabe hasta dónde puede llegar, ¿sí? Y Ujú, el arquitecto conoce las reglas del juego, correcto. sabe lo que el municipio tiene, conoce de las normas, normas de construcción, normas que establece la ordenanza, conoce, entonces sabe hasta dónde llegar. En el supuesto caso que hay un lugar, lo que exagerado que tú dices, donde vos tienes prácticamente solo un terreno pésimo, pantano, que no hay cómo construir, y encima de eso tienes una quebrada que está por medio, entonces, por más que el cliente, el dueño quiera construir, el arquitecto está en la obligación de decirle al cliente, no, haga esto, mejor haga esto. Oiga, dedíquese a otra cosa, no puede construir. ¿Por qué? Porque construye ahí, el terreno, la casa se le va a caer, por más que le va a costar una millonada. Le va a ser muy difícil aprobar eso, porque es ir contra las normas, contra lo establecido. Entonces, lo lindo de esto es de que si usted se asesora con un profesional y el profesional conoce las reglas del juego, ¿Mm? sabe cómo manejarlas. Y si no es posible, también tiene la posibilidad de decirle al dueño de la propiedad, dice, hasta aquí hay como ir, hasta acá no hay. Perfecto. El arquitecto entonces con esa responsabilidad va a preservar la inversión y riesgo para la familia en algún momento. Correcto. Conozco ciertas zonas en donde las casas han ido abajo. Una de las Sí, partes, por ejemplo, en la Universidad de La Suaya, algunas casas se deslizaron los terrenos y perdieron. Pero además de esto, nosotros necesitamos en cuenta un sistema de construcción que sea segura. Pongo un ejemplo. Aquí en Cuenca no he visto que se construyen casas de segundo, tercer nivel o pisos antisísmica, pero los edificios que están levantándose ya tienen esta característica. Esto encarece mucho la construcción, eh, no pongamos le encarece, pongamos le optimiza, cuesta para que usted tenga la seguridad. ¿Sí? correcto. Si usted quiere estar seguro, haga las cosas bien. La ordenanza es clarísima, ¿no es cierto? Toda construcción, ampliación, debe tener la firma responsable del Ujú. profesional, ¿no? Y eso no es un capricho, no solamente del municipio,
sino ya es la ordenanza y la norma ética del profesional que tiene que hacerlo. Entonces, antes de hacer las construcciones, poner el negocio, dividir el terreno, es el arquitecto el que garantiza que se cumplan las normas, es el que garantiza que se cumpla la parte de los estudios correspondientes, para que no ponga en riesgo a la familia, para que no se vaya el dinero invertido al agua, para que no tenga problemas el día de mañana, para que no le caigan las multas, para que no pierda la inversión. Correcto, entonces es recomendable este tipo de construcciones y de precauciones, pero los arquitectos tienen un grave problema en el centro histórico y esto lo digo paladinamente. Un poco como que se ha caotizado el centro histórico, el área histórica. Los garajes se han convertido en tiendas, los aguanes se han convertido en negocios, en fin. ¿Qué es recomendable en ese caso? Yo sé que se necesita el dinero, pero en algún momento están expuestos a riesgos también, Fernando. Vuelvo al tema, hermano, de que la importancia de asesorarse con un profesional, con un arquitecto. El arquitecto, como te decía, conoce las reglas del juego. Entonces, él sabe cumplir las normas. Eh, las, las normas se hicieron no para fregar la vida, Ujú. se hicieron es para cumplirlas. Las ordenanzas no hicieron para eh, botarlas a la basura, sino para cumplirlas. ¿Y para qué se cumple? Es para garantizar que el propietario y su familia estén tranquilos, sin problema, en un lugar seguro, cumpliendo lo que corresponde. La inversión más grande es hacer las cosas como corresponde. He Si no, oído, sale más caro pagar la multa. Una cosa adicional, Marco, el hecho de pagar la multa no te inhibe de lo que tú hiciste. correcto, es más, la conciencia te va a martirizar todo el tiempo. Bueno, depende de quién. Habrá gente que está, a Sí, mí sí, no, sí, no me vale. habrá gente que, por cierto, Sí. ignore este tipo de principio moral. Pero ustedes para intervenir en una construcción, para remodelar, por ejemplo, tienen que hacer un diagnóstico previo, elaborar un preproyecto para someter al municipio a que revisen y de esa forma proceder. Es decir, es necesario el preproyecto. Definitivamente, porque al arquitecto, como te decía, conoce las reglas del juego, conoce las ordenanzas, ¿sí? Conoce las normas, sabe de procesos constructivos, cumple las normas de la construcción. ¿Ya? Entonces, el arquitecto puede guiar y, como te decía, puede limitar o puede ampliar lo que el cliente está requiriendo. Entonces, es bueno porque en el caso del centro histórico que tú mencionas, es imprescindible ir por los procesos que corresponden. La idea del propietario, la consulta al arquitecto, el arquitecto revisa el IPRUS, ¿sí? ¿Ya? Y plantea a través de un anteproyecto la propuesta hasta dónde puede llegar. El libro del COD y el CUS, porque parece medio chiste esta situación, el COD y el CUS. ¿Qué significa? Porque la mayoría de personas desconocen los términos técnicos, por favor. Claro, el arquitecto sabe interpretar eso. El COS, para no alargar mucho asunto, es cuánto de casa vas a poder tener. ¿Cuánto? ¿Qué ¿Cuál es cantidad? el área de construcción? Sí. Y el CUS, área de utilización del terreno. Entonces, ¿cuánto puedo utilizar de mi propiedad? Porque yo tengo que cumplir las normas. En los retiros, por ejemplo. Exactamente. Retiros. Primero, alturas de edificación. Es más, si yo tengo un terreno, por ejemplo, demasiadamente largo, yo no puedo construir todo seguidamente, porque tengo que cumplir las normas, porque los espacios que están en el interior, si son habitaciones con eh, eh, mayor exigencia, es que debe haber un espacio libre para que entre iluminación, ventilación, soleamiento. Ujú. Y el municipio ayuda a que eso se cumpla. Correcto. Sí. Y O sea, nosotros, no es un estorbo, sino tener una mano. si usted hace las cosas que corresponden, guiado por profesional, usted va a tener garantía de que su trabajo va a estar bien.
las cosas van a hacerse bien. No va a perder su dinero, va a aprovechar su dinero. Ya. ¿Sí? Y mañana, lo que te decía un rato también, puedes vender, puedes hipotecar, puedes, con todas, no te vas a tener tropiezos legales. Bien, ahora, generalmente, y esto respetando mucho, por decir, sin arrostrar a nadie, pero hay gente que se dedica a la constructora, a la construcción de vivienda, y muchas de las veces vivienda barata, económica, que ayuda a las personas, pero las exigencias técnicas a lo mejor no son observadas. El arquitecto, el constructor tiene responsabilidad civil y penal sobre lo que vende. Definitivamente. La ley da que el arquitecto es responsable, inclusive en obras civiles, hasta por 10 años. No es que yo construyo, hago y Por decir un ejemplo, haces una viga en vez de hacer de 20 para aguante 20 centímetros para aguantar un segundo piso, haces de 10 y a lo mejor eso fleja y se cuartea la construcción, es la responsabilidad del arquitecto. claro que sí. Si ¿Ya? el arquitecto está encargado de la construcción, él firmó los planos, él firmó el permiso de construcción. El arquitecto es responsable, definitivamente. Y hay una gran ventaja. Claro que el propietario dice, oiga, no, yo no tengo para hacer, hágale así. Entonces, hay que tener también por parte del encargado del dueño, el que quiere construir, tiene que tener conciencia, ¿no? De que la ayuda del arquitecto no es solamente también para molestarle y hacer que pague más, no, sino para hacer que optimice sus recursos y optimice su construcción para que mañana pueda dormir tranquilo, porque mañana se le cae la viga, vamos a tener problemas. Y otra cosa que es más importante, y te digo sin tapujos, ¿no? Cuando yo recién me gradué de arquitecto, ¿Ya? sí, eh, yo pensé que sabía bastante, Eras erudito, era erudito, pero el rato sabías que... más que hermano Milla. pero cuando me boté a la cancha, me di cuenta que no sabía y aprendí de los maestros. Ujú. Los maestros Efectivamente, de obra, sí. más de los maestros, no te soy honesto. Pero con el tiempo, ventajosamente, el arquitecto, como estudió la parte técnica también, me di cuenta que el maestro albañil, él sabe porque así le enseñaron. Así he hecho. Nunca ha Ujú, pasado nada. ujú. Uy, pero los terrenos de Cuenca, de la manera que como construyen en Chalama, no es la misma manera que construyen acá por el estadio. Por supuesto. O sea, lo que construyen en Multi no es lo mismo que aquí en Culca. O sea, Mm. el terreno de Cuenca es bastante heterogéneo. ¿Ya? Y el albañil dice, no, yo así hice y no pasó nada. Y el dueño que dice, no, señor, el albañil está diciendo que se ha construido y no ha pasado nada. El arquitecto sabe en qué terreno físico está viendo Ujú. y para qué es el cálculo estructural y se tiene que cumplir. El arquitecto toma la posta en ese sentido y le da garantía al Correcto, propietario. y el estudio de suelos, justamente, en algunas zonas que están en conflicto. Te cuento una anécdota para refrescar un poco la conversación. Un amigo construyó una casa de 2 pisos y el arquitecto que dirigía la casa no podía hacer la grada, no le cuadraba la grada. Y esto es cierto, pero teníamos un maestro de obra amigo y le llamó este arquitecto, dijo, oiga, y efectivamente en 15 minutos resolvió el problema El de la maestro, grada. Sí, sí, sí. Lo que pasa, como tú dices, cuando se inician tienen ese tipo de problemas. Entonces hay que buscar un buen maestro de obra también, que sea confiable, honorable. Para seguir ilustrando la situación, eh, hay ciertos sectores de la ciudad, por ejemplo, no puedes construir 10 metros de altura, porque el municipio prohíbe porque hay una convergencia con el avión, en fin, bueno, el suelo es desdenable, pero veo, por ejemplo, que ahora están levantando construcciones de altura y el municipio aplaude, sin menoscabar el entusiasmo del municipio, porque según dicen, esto optimiza el uso del suelo, optimiza los recursos de la municipalidad. No es lo así. mismo tener una casa de 1 piso que tener un edificio de 10. Debería abaratarse el terreno, pero es a la inversa, crece el precio del terreno. Es que aquí entramos a un tema que aquí más es negocio, es negocio. Es cierto también de que se optimiza la infraestructura de la ciudad,
es cierto, porque cuando se tiene, por ejemplo, 10 viviendas, vos necesitas eh, 100 metros de canalización, ¿no es Claro, cierto? Pero si haces un edificio en altura, vos con 10 metros de canalización, ya empates, claro. no, ya, o Ujú. sea, no tienes que hacer 100 metros de canalización, sino solamente con 10 cumples con el servicio. Entonces, los edificios en altura, si bien es cierto, se aprovecha la infraestructura de la ciudad, pero aquí, como te digo, es más negocio. Hay casas hermosas, que tumban para hacer edificio. ¿Qué está de por medio ahí? El rédito económico, indiscutiblemente. Para terminar, Fernando, la entrevista te agradezco, pero sí quisiera que me contestes dos cosas y con la limpieza que te caracteriza en el ejercicio profesional. Eh, ¿Cómo se regulan los honorarios del arquitecto? Porque eso es importante. Porque si quiero hacer una casa de 200.000, capaz que me dicen 20.000, salgo corriendo. ¿Hay una regularización sobre esto? Bueno, el Colegio de Arquitectos del Ecuador tiene su tabla de Mm, honorarios, sí, pero con toda la franqueza, sí, esa tabla de honorarios es una referencia, ya. ¿no? Dentro de la arquitectura, eh, creo que es más palpable en la arquitectura que en otras profesiones, porque un médico dice, no, la consulta está entre 30 y 60, me pongo un ejemplo. Ajá, O sea, ahí va. Si vos quieres cobrar 10, no, pues no puedes cobrar, el médico no puede claro. cobrar eso. Mm, Te decía de que el Colegio de Arquitectos del Ecuador tiene la tabla de honorarios, ¿sí? ya. Pero es una referencia que definitivamente tiene que sería lindo que se establezca eso, pero está en función de la oferta y la demanda. Ya. Y ante eso, hermano, fluctúa, como vos sabes. ¿Qué hay de cierto, Fernando, de que construir vivienda barata, construir vivienda para gente que tiene un estatus económico medio, es un negocio enorme porque las condiciones de las construcciones no son las óptimas? Oye, es difícil responder esa pregunta porque hay un proceso en construcción, Ujú. hay una fiscalización de por medio, ¿sí? Hay el seguimiento del profesional que conoce cómo se debe construir, cómo se tiene que hacer, cómo se hace. Entonces, si los seres humanos que están construyendo eso cumplen con las normas, ordenanzas, leyes y reglamentos que corresponden, esa vivienda no tiene por qué salir mal. Correcto. Ahora, ¿dónde te ubican a ti? Porque ha sido muy claro y con honorabilidad conversado con nosotros. ¿Dónde te ubican? ¿Cómo puedes ayudar a las personas, incluso en los trámites municipales, para pedir el ITUS? En fin, ¿dónde te pueden contactar? Si es posible, un número telefónico. Claro, gracias, Marco. Va a ser una pauta publicitaria. Así resulta. Bueno, mi teléfono es el 0999 34 35 55. Si Y repites, ahí, por favor. claro que sí, es celular y WhatsApp. Puedo con todo gusto atenderles. Les repito el número: 0999 34 35 55. Estoy para servirles y gracias, Marco, por esta oportunidad. Va, a las órdenes. Ha sido un gusto. Señoras y señores, Fernando Osorio Quintero conversó con nosotros. Ya tienen los teléfonos. Pues ustedes sabrán escoger entre la inversión o entre el gasto. Muchas gracias. Buenas noches.